Voy a grabar. Es muy importante que, independientemente, como dijo Moni, de lo que pasó antes, o del trasfondo, o de las circunstancias, el cómo nosotros nos paremos ante la situación, cómo nos paremos mentalmente y las circunstancias marcan el cuál va a ser qué es lo que viene. En los ejercicios que hicimos nos dimos cuenta que uno a veces ve las circunstancias, pero hay algo atrás que hay que corregir. Y en el momento en que eso ya llega a nuestra mente, a nuestro consciente, pues ya nos toca a nosotros decidir, como bien dijo Moni, o decidimos hacer algo o decidimos no hacer nada, pero las dos son decisiones. Ujú. El tema, Y, y, ajá, y Dios siempre va a actuar, o sea, Dios va a estar en esa disposición de ayudarnos cuando, como lo dijiste, sacar a la luz es súper importante. ujú, Te quiero contar algo, digamos, no, Chris la vez pasada compartió ahí en el chat, ¿verdad? De que él tenía su negocio y que quería que su negocio se expandiera. Y cuando yo leí eso, yo dije, yo tengo mi hermana que tiene un negocio y que a veces no tiene tiempo para vender porque tiene otro trabajo, entonces lo contacté y a ujú, veces no sé si va a funcionar o no, o sea, pero eso es lo que Dios hace. exacto. O sea, de la nada saca cosas y a veces donde compartimos cosas y uno dice, ay, no voy a encerrarme en esto y que nadie lo sepa o son mis problemas, nadie los tiene que saber, pero cuando lo hacemos, Dios hace cosas de forma increíbles. Ujú. Exactamente, justo como la imagen del hijo pródigo. No, en sus diferentes matices, pero el mostrarse en humildad, el mostrarse expuesto, que eso es lo más valioso que hicieron los de ustedes que hicieron el ejercicio. Mostrarse, exponerse, eso tiene un valor muy importante porque eso le agrada al Padre y lo que hace es vestir de túnica de colores, generar, por ejemplo, esto que decís vos, que de esa oportunidad para Cris. Y ¿por qué? Porque eso es lo que le interesa a papá, que es restaurar, que es devolvernos a lo que él tuvo para nosotros desde el vientre. Eso es muy Ujú. importante. Pero todo es desde para que cuando aparece en el consciente, cuando lo podemos decir y enfrentar, y si tenemos esa posición, esa postura de humildad y de responsabilidad, Dios restaura. Y hay una restauración del presente, del pasado y del futuro, de todos los tiempos. Ok. Y hablamos también anteriormente de eso, de que la restauración no es solamente para mí, sino que es para las generaciones futuras. O sea, que en el momento que usted asume responsabilidad de algo, usted Ujú. va a tener lo que es la generación futura, usted no resolvió. Exacto. Entonces, usted llega y lo resuelve porque usted es el ejemplo para sus hijos o para los que están Ujú. alrededor suyo. Entonces, ellos van a ver todo de una perspectiva diferente. Ujú. Así es, exactamente. Sí, Jennifer, adelante. Vieras que qué lindo tema, me encanta de verdad. Qué bueno. Este, y siento que Dios está trabajando conmigo esa área de mi vida Ujú. desde hace un tiempo para acá. De hecho, ayer hablaba con unas personas y les decía, tengo un dolor en mi corazón, ¿verdad? Y es un dolor que yo no puedo explicarme porque tengo días de sentirlo. Y en mi mente han pasado muchas cosas y creo que Dios está trabajando con esa parte de mi vida, ¿verdad? De reconocer qué cosas de mi vida yo debo cambiar. De hecho, una de las cosas que siento que Dios quiere es que esté muy en silencio, muy callada, ¿verdad? Que trate de escucharlo a Él un poco más. Pero quiero darles este testimonio. Yo fui Ujú. criada, yo tuve mi primera hija a los 16 años y por supuesto a los 17 ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Tenía 17 años. Entonces no fui una mamá que pudo ser muy buena, la verdad. Y mi hija mayor era muy alejada de mí y cuando yo comencé a conocer del Señor, tuve una situación con mi mamá que me hizo ver cómo era mi mamá conmigo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que mi hija se sienta como yo o quiero
que mi hija se dé cuenta que su mamá se dio cuenta que no fue una buena mamá y empiece a sanar las heridas que yo hice en el corazón de ella porque era muy joven, porque salía de fiesta, porque sí, tal vez no le daba el amor y la atención que tenía que darle, ¿verdad? Y como testimonio les cuento que Dios me ha sanado mucho, muchas áreas de mi vida a través de lo que yo he orado para tratar de sanar a mi hija y lo que yo he tratado de orar para que Él me muestre cosas que solo el Espíritu Santo me puede mostrar para ver si yo puedo también restaurar parte de las cosas y no estar culpando en la vida de las personas por la forma de ser que uno tiene, porque Ujú. si uno fue golpeado, uno fue abusado, eso no justifica nada el quien yo soy o porque soy nueva criatura en Cristo. Bueno, entonces es como que quería contarles ese testimonio con mi hija. Qué bueno, muchas gracias por compartirlo y un abrazo y un aplauso también porque lo hiciste muy bien. Y quiero resaltarte que el cambio y la cadena generacional se rompió cuando decidiste que ibas a tomar responsabilidad de no repetir lo mismo. Y eso es un punto de inflexión en la vida de cualquier persona. Y en ese momento cambiaste el futuro de tu hija y el futuro tuyo, por supuesto. Cuando te diste cuenta, dijiste, no, voy a ser responsable en corregir o de cortar todo esto. Entonces, ahí es donde empieza la restauración y es un gran testimonio y pues te agradecemos muchísimo porque es exactamente eso. No importa cuál fue lo que pasó antes, sino es cuál va a ser nuestra postura. Si es una postura de responsabilidad y de, como dice ahí, cuando él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y se puso de rodillas y se entregó al Padre. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es cómo se corrige ese patrón de víctima. ¿Qué es lo contrario? ¿Cómo se ve lo contrario? ¿Ves? Aquí lo podemos ver, Adán contra David. Son dos respuestas, son dos corazones, pero son dos destinos diferentes. Adán cometió un pecado y dijo, la mujer que me diste. David cometió muchos pecados también y dijo, he pecado contra ti. Entonces, la postura que se toma es la que marca el destino. Entonces, ¿cuál fue el destino de Adán? Pues todos lo estamos viviendo, que es tener que enfrentarnos con el, la consecuencia del pecado. Y él lo que dijo fue, la mujer que me diste. Y a Eva es culpa de la serpiente, fue lo que dijo. Entonces, eso eh, no acepta la culpa, se justifica, minimiza y evade. Eso es justamente como se ve el patrón de víctima. Entonces, si algo pasa, es que fue tal, es que fue tal otro, fue culpa de este, fue culpa del otro, fue de culpa de un abogado, fue culpa de un divorcio, fue culpa de que no hice bien las cosas. No, en realidad, eso no es importante saber de quién es la culpa. Lo importante es he pecado contra ti, me equivoqué, me he puesto a tus pies y tomo la responsabilidad que es lo que me toca a mí como tu hijo, ¿ok? Asumo la responsabilidad y te pido que me perdones o que me ames o que me des las fuerzas para salir adelante. Chilita. Hola, hola. Hola. Bueno, es que los hombres nunca van a tener culpa, entonces este ejemplo no está bien práctico. No, mentira. Este, creo que lo más importante es mirarnos con amor, Ujú, ¿verdad? Que creo que a muchos eso nos cuesta o no fuimos creados así. O la misma sociedad es como que raro que alguien es feliz o que se vea desde el amor, ¿verdad? ujú, Y ese amor viene de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que hablaba ahora ella fue tan bonito porque uno quiere ser, cuando uno está con Dios y cuando está el amor de Dios en uno, uno ve a los hijos de otra manera que tal vez nuestros padres no pudieron, por A o por B. ujú, Pero lo importante es, como vos lo indicas, es vibrar en el amor de Dios, pero cada día, ujú, porque ayer ya fue. Entonces es, ok, ayer metí la patita o la patota, ujú, reflexiono, aprendo y el regalo maravilloso que Dios nos va a dar mañana, si así lo considera, tratar de hacerlo
desde el amor de Dios. Ujú, Entonces creo que van quedando atrás como esas cositas que le van programando a uno desde chiquillo, ¿verdad? ujú. Y uno decir, no, no, con responsabilidad, o sea, este regalo del día de hoy, desde la mañana, fue precioso. ¿Qué aprendimos, Shirley, del regalo de hoy de Dios? Porque es un presente. Ujú. El día es un presente que Dios nos da. ¿Cómo lo vamos a vivir? Depende de nosotros. Pero creo que el camino o la estrategia radica en vibrar en el amor de Dios, estar con Dios, que nuestro corazón sea de Él. Exacto. Porque no somos perfectos, ni vamos a ser perfectos y vamos a meter la pata. Ujú, Pero cuando nosotros estamos tratando de agradarle a Dios, cumplir con los mandamientos, vivir en obediencia, esa es la palabra que ustedes me ujú. enseñaron, vivir en obediencia, pues te relajas y dices, soy una buena mamá. Pues no seré perfecta, no seré mi madre, pero lo estoy logrando. Entonces es descansar en el amor de Dios también. Ujú. Y hoy yo lo viví. De repente yo tengo un buen corazón, creo. Bueno, creo. No, Shirley tiene un buen corazón. Claro. Pero, em, pero de repente las cosas que pasan te hacen como dudar y que allá. Entonces, de repente y encuentras gente que aprecias o que durante tu vida han estado y te lo dan con tanto cariño y amor que uno dice, puño, Chile, ¿qué aprendimos hoy? Que el amor de Dios en ti ha sembrado para bien y qué bonito cosechar esa siembra. Exacto. Muy, muy bien. Excelente, Shilita. Em, y esto es importante y así es como, por ejemplo, Dios se refirió a David, que es un varón conforme a mi corazón, dijo. Entonces, David se equivocó terriblemente y él sembró esos errores y cosechó pues también sus horrores, ¿verdad? Pero él fue conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía tenía esa certeza de que él era responsable de lo que estaba haciendo y tenía esa humildad para entregarse completamente al Padre y reconocer que se estaba equivocando y pedir restauración. Tal vez podamos leer, Miguel, si tenés por ahí, voy a ponerlo también, el Salmo, el Salmo 51. Vamos a ver, voy a ponértelo en la Pero pantalla. Joel, una pregunta. ¿Por qué nosotros nacimos para ser felices? Ujú. ¿Verdad? O sea, Dios quiere siempre prosperidad, bendiciones para nosotros. Es lo que hemos aprendido durante este año. Ajá, correcto. Que es propio del ser humano, meter la patita, irnos por otro lado. Pero aún así, Dios nos ama tanto que nos hace pasar por el bendito desierto, que a veces es muy desierto, ¿verdad? Y de nuevo, es tanto el amor de Dios que nos hace pasar por eso para nosotros, como le decía ahora Mónica, arrepentirnos y decir, uy, no, si metí la pata, no fui por Ujú. ahí, qué es lo que Dios querrá de mí o qué es lo que Dios quiere de mí, y ya vivir otra vez en obediencia y recibir la abundancia que Dios tiene para nosotros. Pero siempre se pasa por el desierto. Todo eso depende mucho del corazón y de la disposición a la corrección, sea del Espíritu Santo, o sea de las circunstancias, o sea cuando uno se empieza a meter en las cosas de Dios que por real uno es confrontado constantemente. Entonces depende también si uno tiene un corazón duro o un corazón entregado, sensible y puesto a generar cambio, pues de esa forma también va a ser el tamaño de desierto que va a enfrentarse porque el pueblo de Israel pasó por un desierto 40 años y toda una generación tuvo que morir porque tenían un corazón que no pudo librarse de la esclavitud, a pesar de que pudieron haber durado un año en el recorrido, pero tuvieron que durar 40 años dando vueltas porque no lograron cambiar la esclavitud que tenían por dentro. Entonces, eso depende de la disposición de cada uno. Por ejemplo, con el ejercicio que hicimos durante la semana, en donde ustedes abrieron su corazón, expusieron partes de su vida en el chat y, y se dieron la oportunidad de recibir una, una parte de amor de este análisis, se los di a cada uno. Eso es
esa disposición del corazón, de no sentir, no, es que yo puedo solo, o no, Dios me lo hace a su tiempo, no, es si hay una forma en donde yo puedo mejorar o en donde yo puedo exponer mi corazón para ser, para que, para ser sanado más rápido o para que Dios trabaje en mi vida, ¿por qué no lo voy a hacer? Me expongo y me abro hacia esa posibilidad de recibir ese amor y recibir también las claves para poder salir de la adversidad. ¿Me explico, Chilita? Sí, totalmente. Ah, bueno. Miguel, ¿qué ibas a decir Ah, algo? gracias. Con gusto. Vamos a leer como 51. Sí, bueno, entonces vamos, Dice, ten piedad. Tito lo lee, pongan atención de cómo David se expresa y cómo es ese corazón el cual Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no, eso lo decimos mucho, Dios no pretende que seamos perfectos, no tenemos que ser perfectos, nunca no podemos serlo perfectos. Y entre más nos acerquemos a las cosas de Dios, entre más nos acerquemos al, a la luz, que es Dios, entre más nos acerquemos a la luz, más vamos a ver nuestras manchas. Entonces, no importa si nos equivocamos o no, es la postura que tengamos nosotros de humildad o de soberbia, en- de cómo nos vamos a parar ante esto. Adelante, señor Miguel. Ok. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y he pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, Perdón, ya lo vamos a ver. Ay, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ya puedo Entonces, leerlo? Ujú. entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ok. Amén. ¿Qué les parece esa postura de él? Excelente, reconoció todas sus transgresiones, todos sus pecados y pidió al Padre que lo liberara de todo eso, Ujú. ¿Y qué, que lo limpiara, ustedes quedara saben? más blanco que la nieve. Exacto. ¿Y qué hizo antes para llegar ahí? Vean, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda, Miguelito? Su responsabilidad, asumió su responsabilidad, tomó su legalidad Ujú. y se planteó al Padre. Creo que se abatió, se dorilló, se inclinó, se Ujú. postró, se obligó ante Dios, reconociéndose como el pecador que era Ujú. y clamando por el Padre, que no tuviera sus rebeliones delante de sus ojos, sino que aplicara justicia. Exactamente, exactamente. Ok. Entonces, eso es lo que
Perdón, está. Ya, eso es lo A mí que... me gusta mucho Sí. la parte, Ujú, me gusta mucho una parte del Salmo 139 que él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ujú, O sea, porque él está reconociendo que Dios lo conoce más que él mismo. ujú, O sea, está reconociendo que Dios Eh, conoce, lo conoce mejor que él sus intenciones. ujú, Y está dejando como despojándose de todo y diciendo, usted me conoce, o sea, no le puedo ocultar ni siquiera una mala intención o una falsedad, o sea, usted me conoce mejor que yo mismo y le está, o sea, es así que se despoja y le dice, aquí estoy, o sea, muéstrame el camino y guíame, porque a veces ni yo mismo sé con qué intención hago las cosas, o si, o no puedo decir, ah, eso bueno, o lo estoy haciendo bien, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. ujú. Y Exactamente. ahí es por eso también le dice que pruebe su corazón. Exacto. Porque David pudo haber dicho, de ahí, Dios, y yo me asomé por la ventana y vi a Betsabé ahí. ¿Quién me la puso ahí? Porque él estaba bañándose ahí y yo la vi desnuda. Él nunca le cedió la responsabilidad a nadie. Él asumió totalmente y dijo, he pecado contra ti. Y después lo que leímos en el Salmo 51. Entonces, esa es el por qué uno es diferente al otro y cuál es la postura que nosotros debemos tener para no caer en estos patrones de víctima, porque es muy fácil caer en esto y no solo a todos nosotros nos ha pasado y hay que luchar mucho por no ceder la responsabilidad, porque la mente lo primero que va a hacer es protegerse y se protege dándole la responsabilidad a alguien más. Entonces, es importante esa actitud, ese reconocimiento y también mostrarse de que somos responsables y que y le pedimos al Señor que nos restaure. Ujú. Se muestra vulnerable y se muestra, este, se muestra, se muestra muy vulnerable realmente Ujú. de aquellas cosas que él no alcanza a ver. También le pide a Dios eso. Exacto. Recordemos que David no tenía por qué estar en el palacio. Él debía estar al frente del campo de batalla. Ujú, Pero ocioso se quedó. Y una mente ociosa, ¿qué pasa? ujú. Presta atención a lo que no debe. Exacto. Pero ni siquiera él redirigió la responsabilidad a eso. En ningún lado No, se quiere justificar. Él nada más dice, he pecado contra ti, hice cosas horribles, examíname y límpiame. Eso es la postura que nosotros debemos tener cuando nos equivoquemos en las diferentes etapas de nuestra vida, porque eso va a pasar, porque todos nos equivocamos. es correcto. Ujú. Vamos a leer Jueces 6 del 11 al Pues 10. 6 son. Aquí está Miguelito, Jueces 6 del 11 al 16. Ese es el Y cuando... vino el ángel de Jehová, Ujú, Gedeón, de Gedeón. Ujú, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué
salvaré yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ajá, Y él pero respondió, yo ruego, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ujú. Perfecto. Entonces pueden ver, vamos a analizar cuál fue la respuesta, cuál fue ese automático que Gedeón le respondió a Dios. Vamos a ver aquí. Ujú, Él ni siquiera se consideraba digno. Él creía que era incapaz de todo. Era menor de la familia de su padre, ujú. pobre. Exacto. Entonces, vea, Él se creía pensar. Gedeón empezó con una mentalidad de víctima. Entonces, él Ajá. comenzó el discurso como lo empieza estos patrones de pensamiento. Dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto, todo esto? Jehová nos desamparó. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba sufriendo por los madianitas? ¿Alguien sabe por qué? ¿Tú sabes, Miguel? ¿Alguien más por ahí? ¿Sabe por qué? No, Porque se rebelaron contra Dios y Por- empezaron a adorar ídolos, las cosas. Ajá. Y porque ellos querían tener reyes o jueces. De eso se trata el libro de jueces. ¿Por qué? Porque se obstinaron Ajá. de que el rey fuera Dios. Ellos querían tener una persona que fuera su rey. Entonces pasaron por Sí. medio a través de muchos jueces y vivieron en opresión constantemente. En todo el libro de jueces es porque están en opresión. Entonces, pero ¿cuál es este discurso de víctima? Es, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido esto? Eso fue lo que le salió Ajá. primero a Gedeón. Y Gedeón no es una persona rara que le pasó esto, porque cuando no hemos escuchado esto es, si Jehová está con usted, ¿por qué le está pasando esto? O si Jehová está conmigo, ¿por qué estoy viviendo esto? Es un automático que sale constantemente, ¿no? O este Ujú. Jehová nos ha Sí, no, ¿quién contra mí? exacto. A mí me llama mucho la atención y yo lo puedo contrastar con, con Job, ¿verdad? Que él era un hombre recto, íntegro delante de Dios y él lo perdió todo. Y si Ujú, él, digamos, en un momento, pues lo juzgaron hasta, ¿verdad? Su esposa le dijo que arremetiera contra Dios, sus amigos le dijeron que él estaba pecando y después hasta él mismo, ¿verdad? Llegó a enojarse y a sentirse abandonado por Dios, pero a mí me llama muchísimo la atención cuando él llega y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él en medio de todo eso que él perdió, él entendió que Dios lo estaba llamando a tener una relación con él de otra forma. O sea, ujú, que esa situación que él estaba viviendo, ¿verdad? No era para destruirlo, sino que lo estaba llevando a conocer más de Dios. Entonces, también se ve como eso, ¿verdad? Él no estaba fallando, pero se arremetió contra Dios, pero en el fondo de su situación, él fue humilde ujú, porque reconoció que Dios está experimentando una forma de intimidad con Dios que antes no tenía y eso le permitió esa situación que él vivió de perderlo todo y ujú. después Dios le restituyó todo. Exacto. Por eso en Jueces Ujú. 6:12 empieza diciendo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ya después en el 13 es cuando él dice, mira el pasado, culpa las circunstancias, culpa implícitamente a Dios y se identifica con la derrota. Entonces Dios empieza a trabajarlo, pero esos mecanismos de defensa, de mentalidad de víctima aparecen. Entonces ve ahí donde dice dos. Luego aparece otra excusa, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces ahora el problema no es el pasado, las circunstancias, ahora es mi familia, mi posición, mis recursos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús Ujú, en este momento? No nací en el lugar correcto, mi familia nunca me apoyó y no tuve oportunidades. Entonces, Dios le está dando un llamado. Él primero dijo, no, pero si estamos viviendo esto es porque lo has permitido o nos has desamparado. Y no, es que el problema fue mi familia o mi posición. Entonces, es
un ejemplo de cómo se evade la responsabilidad. Ujú, Ujú. Entonces después Dios no discute sus excusas y le dice, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Y después le dice, ciertamente yo estaré contigo. Entonces Dios mueve la conversación a que no se enfoque en esta mentalidad de desplazar la responsabilidad, sino que asuma su con lo que Dios le está dando y genere la restauración del pueblo. ujú, Entonces, Gedeón es un gran ejemplo que aunque esto nos va a pasar a todos, porque todos tenemos instalado en nuestra mente estas barreras de víctima o estas mentalidades, lo que tenemos que hacer es recordar por qué Dios nos trajo, o recordar el llamado de Dios, o recordar la identidad que Dios nos dio, y ujú, no aceptar estos automáticos de víctima, o de, mira, por eso el ejercicio era no redirigir la responsabilidad. Si nos equivocamos es, cierro los ojos, no digo nada y asumo la responsabilidad. Si llegamos tarde al trabajo, por ejemplo, no decir, es que fue por la presa o esto y lo otro. Hoy estaba esto me pareció increíble que lo dijera la persona en público, porque estaba en un simposio donde había muchísimas personas, estaba la parte, la junta directiva de la caja, estaba un montón de gente y se paró una persona que iba a dar un tema y dijo, bueno, me disculpo por haber llegado un poco tarde, pero es que el tráfico está de locos. Yo dije, yo en mi mente pensé, ¿cómo se le ocurre a ella decir eso en un simposio en donde la gente viene desde Golfito o de Punta Arenas o vienen de todo lado del país para estar en ese simposio? Porque vienen gente y habían carros parqueados afuera que decían de Upala, otros decían de Los Chiles, o sea, la gente se preparó y llegó ahí, pero no solo es el hecho que ella llegara tarde, sino que ella evadió la responsabilidad y su automático fue tan grande que ella no se percató que se estaba parando frente a un montón de gente que estaba en circunstancias más difíciles que ella y dijo, es culpa del tráfico. Eso es como se ve una mentalidad de víctima y eso es terrible porque las personas lo hacen sin darse cuenta. Entonces, ujú, ¿cómo lo detenemos cuando queramos redirigir la responsabilidad a alguien más, nos detenemos y decimos, no, no voy a dirigirla porque es mi responsabilidad. No voy a poner una excusa porque soy yo sí puedo, no, no tengo por qué dirigirlo, no es que fue mi familia, no. Tomo la posición que Dios me dio como gobierno y digo, no, yo soy el embajador y yo tomo las decisiones porque soy embajador, soy pueblo santo, soy cabeza y no cola, y soy luz y soy sal. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Pero qué bonito Muy bien. llegar uno y estudiar aquí todo eso y aprenderlo, ¿verdad? No solo para uno, sino para nuestro alrededor. Y tener esa madurez para poder ver inclusive hasta en este aspecto tan chiquitito, ¿verdad? Ajá. Porque uno empieza ya, como hablábamos antes, como a entrenar la mente en amor de Dios, ¿verdad? En lo positivo, en lo que debe ser. Entonces ya uno hasta logra evidencia, logra ver por qué no o por qué sí, ¿verdad? Qué interesante. Exacto, sí. Ujú. ujú. Isa, ¿cómo vamos? Igual, ¿cómo vamos? Bien, aquí pendiente, pendiente. Eso. Jennifer y Sí, Joana y Marianela, ¿verdad? Cualquier cosita, ustedes intervienen. Si tienen alguna pregunta. Yo asumo que están entendiendo todísimo y que todos están así porque no los puedo ver. Pero qué interesante, porque yo llegué a las 9, Ajá. porque yo me había, yo había visto que era a las 9. Ujú, Pero después le pedí disculpas a mi jefe, porque yo le dije, jefe, yo me equivoqué porque yo vi que era las 9, no entiendo cómo, pero yo vi que era las 9, entonces me disculpo. ujú. Entonces, ahora que comentas eso, qué interesante las dos versiones del llegar tarde, ¿no? Exacto. Y eso es como una sutileza de cómo se ve esa mentalidad de víctima, porque vos Mm. asumiste la responsabilidad y sostienes el poder de la circunstancia y el poder que Dios te dio. Es muy diferente cuando me paro y cedo la responsabilidad y cedo el poder de lo que me está pasando ahorita. Y como decía Mónica, Ujú. tener la humildad para decir me equivoqué, Ujú. fallé ante, bueno, digamos,
a un trabajo también es, bueno, Dios nos manda también a llegar y cumplir en todos los sectores de la vida, ¿verdad? Entonces, no cumplir en llegar temprano también es, porque a mí siempre me dicen, es que vos siempre llegás antes. Y yo, pues es Ujú. que yo pensé que era las 9, Ajá. pero me disculpo. Entonces, qué importante es tener la humildad, o sea, reconocer que sí, te equivocaste, como bien lo indicas, no solo para estar uno bien, sino que uno dice, bueno, no mentí, no pequé. Ajá. Qué importante es estar en paz, ¿no? Exacto, y eso es muy importante lo que estás diciendo, Shirley, porque vos estuviste en paz. No importa si te equivocaste, estuviste en paz Ajá, asumiendo tu responsabilidad. exactamente, Ujú, ujú, exactamente. Que vacilón como estamos entrenados nuestra mente y las personas que nos rodean también para justificar. Me acuerdo ahora que hicimos ese ejercicio de cuando estuviéramos enfrentados a una situación, ujú, de afrontar esa responsabilidad y precisamente el día siguiente que estábamos hablando de eso, yo estoy dando clases por Zoom y la cuestión es que yo tengo mi teléfono desde línea aquí de Estados. Entonces, la gente que yo le estoy dando clases es de Costa Rica, entonces mi mamá me había prestado la cuenta de ella para que me depositara, entonces yo digamos que usaba esa cuenta para que me depositaran la plata en mi cuenta del banco. Y tenía como 3, 4 clases, ¿verdad? Y le había dado el simple a una mamá. Ese día en la noche, no sé, por cosas, estaba hablando con mi papá y algo le dije, pero es que mami tiene que mami no usa el teléfono, o sea, casi no lo usa. Entonces algo le estaba diciendo, ¿verdad? De que tenía que cargarlo y usarlo más, que cómo era posible que no supiera usar el teléfono, que mis tías habían estado en otro país y habían mandado fotos. Y eso dio lugar a que me dijera papi, no, es que vieras dice, no, sí, sí lo carga, pero la línea la quité hace como un mes, se me había olvidado, y yo, ¿qué? Digo yo, y yo estaba dando ese número para que me depositen la plata a las tutorías. Entonces yo me pude haber enojado o lo que fuera, y entonces le digo yo a Cris, hice algo malo, pero fue mi culpa. O sea, yo le dije, papi, es mi culpa. O sea, yo tenía que haberlo llamado a usted y preguntarle, ¿esa línea está activa? Yo asumí que la línea mi mamá la tenía y ya. Y yo asumí, no llamé a mi papá, no le pregunté, y le dije, Cris, vieras, perdí plata porque no es que ahora que yo cuando le pasé el contacto a las mamás, sí vi que estaba registrado, pero papi no sé en qué momento y después lo desconectaron. Entonces le digo, yo perdí plata porque todas esas clases que he dado no me las pagaron, pero yo no sé a dónde se fue. Entonces Chris tratando de justificar, no, no fue su culpa. Y yo, sí, sí fue mi culpa, que no, no fue su culpa. Y yo, ¿qué haces? Que sí lo fue. Entonces me dio risa porque él estaba tratando de decir que no fue mi culpa. Y ujú, yo, sí, sí lo es. Porque yo tenía que haber llamado a mi papá y ya después se resolvió porque mi papá fue a revisar y todo y ya cayó la plata, pero me dio risa que Chris me decía, no, no fue su culpa porque por si ese número no está logueado, le digo yo, Chris, o sea, si ese número papi no si se lo dieron a otra persona, perdimos esa plata. Y él me decía que no y me trataba de justificar que no. qué bueno, qué bueno. ¿Ves? Eso es un gran ejemplo, pero es que esa es la postura, tiene que ser firme y no ceder la responsabilidad. Muy bien, muy bien. Eh, ok, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, vamos a ver. Yo tengo algo Ah, para Moni, dime. que en psicología se dice que debemos de sustituir la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Ah, Y qué no sé, interesante. ¿verdad? O sea, Ujú, como en lugar de decir, es que fue mi culpa, cambiarlo y decir, fue mi responsabilidad, porque la palabra culpa tiene un peso, ¿verdad? Como muy fuerte. ujú. Entonces, ahí, no sé, eso pienso yo. Voy a tratar de hacerlo, Anita, pero ya Sí,
qué fuerte, Ok, porque él usó ok. mucho esa palabra, fue mi culpa. Yo le decía, fue mi Sí, culpa. Y Chris, yo decía, es que no entiende el contexto y se enojó todo por mí, conmigo porque me decía que no había sido mi culpa. Y yo decía, sí, Chris, es que yo tenía que ser más responsable y haber llamado a mi papá, yo asumí. Ajá. dale. Sí. Jennifer. Hay muchos ejemplos en la Biblia de las pruebas que el Señor nos pone o lo que llaman los desiertos, ¿verdad? Ujú, Y Jesús, aunque es nuestro modelo a seguir, no escapó de esa prueba, ¿verdad? Cuando él estuvo en el desierto, también él fue probado, solo que digamos que él hizo el check y pasó la prueba, ujú, ¿verdad? Yo me pregunto qué hubiera pasado si Satanás hubiese tentado a Jesús y Jesús hubiese caído en la tentación, ¿verdad? Entonces, yo creo que así, igual nosotros siempre vamos a ser probados hasta que pasemos la prueba. Hay algo muy curioso en Job, que a Job Dios le devuelve todo el doble de lo que tenía. Pero si nosotros leemos, eso creo que está en Job 42, creo que está, no lo hace hasta que Job ora por los amigos, pasa la prueba. ujú, ujú, En ese momento es que Dios le da a Job todo el doble de lo que él tenía. José también, cuando los hermanos llegan y José está en la prueba de perdonar a los hermanos y los perdona, Dios restituye su familia, ¿verdad? Entonces, muchas pruebas nosotros las tenemos que pasar y esto se los digo porque ha sido una experiencia en mi vida muy bonita. ujú, Digamos, yo tengo un temperamento muy fuerte, un carácter muy fuerte y una forma de decir las cosas que espero que con el tiempo me conozcan y soy muy directa para decir todo y me cuesta mucho canalizar la forma en la que tengo que decir las cosas para no lastimar a alguien o ser noble y más que realmente cuando la persona dice, yo siempre me comparo con Juan el Bautista molestando, ¿verdad? Las personas dicen, el carácter cuando una persona tiene que tener frutos buenos, porque si usted tiene el Señor, usted debe ser dulcita. Y yo digo, Juan el Bautista les decía a todos, camada de víboras, ¿verdad? Entonces no tenía el carácter dulcito. ajá, ¿Verdad? Y si usted lee el libro de Santiago, tampoco era dulcito. Y ujú, Jesús, por ejemplo, a la serofonicia le dice, no le voy a dar el pan de los hijos a los perros, le dijo perra, realmente si usted lo piensa, ¿verdad? ujú, Entonces, yo siento que digamos, a mí me ha tocado como hacer una pausa en mi vida y una de las pruebas que he logrado, digamos, que yo digo pasar, era que yo decía, porque a mí siempre me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto. Y entonces yo un día yo dije, ok, cuando me pase esta vez no me voy a enojar y voy a tratar de orar y pedirle al Señor que me ayude con esto que me está pasando. Vean, no les puedo explicar que pase esa prueba, porque me dejó de pasar eso. Entonces, ¿cuántas veces estamos en el desierto como el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas en la misma situación porque no hemos logrado pasar la prueba que Jesús pasó? Porque dice, y dejó Satanás a Yeshua por un tiempo ujú, y se apartó de él. Y cuando bajó fue que recibió el Espíritu Santo. No fue antes. Él tenía que también pasar la prueba. Y en Filipenses creo que es que dice, y se humilló a sí mismo hasta la cruz, ¿verdad? Entonces, que era lo que hacía el rey David, él se humillaba ante el Padre, él oraba con un ujú, corazón contrito y humillado, derramaba su alma en su oración, ¿verdad? Entonces me parece que el rey David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón, no era santo, porque si ustedes ujú, leen, él mató, ¿cuánta gente mató el rey David? O sea, usted sabe ujú, lo que usted matara a 1000 personas y llegar a dormir como si nada, o sea, yo no me puedo imaginar eso, ¿verdad? ujú, Y ujú. que Dios diga en la palabra que el corazón de él es conforme al corazón de él. Y usted dice, un asesino, ¿cómo, verdad? Y era el arrepentimiento que él siempre mostraba. Así es, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vean, el, los patrones que estamos viendo, pues no se rompen señalándolos, sino que se rompen confrontándolos como ya lo hemos visto. Entonces, vea, la mentalidad de víctima es mirar al pasado, buscar los culpables, se quedarse en la queja, identificarse con la derrota o vivir desde la impotencia. Y la mentalidad del reino es mirar hacia adelante, asumir la responsabilidad, actuar en obediencia y identificar con el propósito. O sea, es vivir desde la fe. Gedeón no era perfecto, pero no se quedó donde comenzó. Todos podemos comenzar como Gedeón, todos podemos tener circunstancias y también detectar este tema de pensamientos como de víctima, pero el tema es que no estamos llamados para quedarnos ahí, sino para
detectar que Dios nos está llamando y asumir nuestra responsabilidad y seguir adelante. Ok. Ajá. Entonces, del discurso de víctima a la acción de fe, ¿ves? Entonces, el pasar de ¿por qué nos pasó esto? A ¿qué debo hacer ahora? Mi familia me limita a derribo el altar de mi familia. Soy el menor a obedezco aunque me sienta pequeño. No puedo, voy porque Dios está conmigo. Espero que todo cambie a empiezo cambiando lo que está bajo mi responsabilidad. Eso es como se ven el cambio en la mentalidad, una mentalidad que limita y una mentalidad que es una mentalidad del reino y una mentalidad de triunfo. Joana. Ujú. Vieras que tengo una consultita. En Sí. la filmina anterior, la parte donde dice ahí, los patrones heredados no se rompen señalándolos, se rompen confrontándolos. Ujú, Entonces, digamos, ¿cómo podría, no sé, darme un ejemplo por ejemplo, digamos, yo tengo el carácter de mi mamá, ujú. bien fuerte, ¿verdad? Y eso que uno se enoja. Este, digamos, yo ya identifiqué eso y cómo lo puedo confrontar. Es que tal vez es cuando yo digo esto de que el carácter, que tiene un carácter fuerte, yo no lo veo mal, simplemente es tu forma de ser. Yo no creo no creo que una forma sea mala y otra forma sea buena. El tema es, Ujú, el tema es qué es lo que está saltando al consciente que te está incomodando. ajá, No necesariamente tiene que ser el carácter, sino tal vez una forma de responder ante algo o cuando quieres recibir amor, recibes un trato fuerte. Entonces hay que como que empezar a detectarlo desde el amor y empezar a confrontar. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo. No estás solo señalando que es el carácter de mi mamá que estoy repitiendo, sino es confrontando. ¿Cómo lo estamos confrontando? Diciendo, ¿qué será lo que realmente es lo que me duele o lo que no me gusta? No me gusta que tal ah, vez ok, porque ajá, yo quería amor, siendo niña, recibía palabras duras. Entonces, lo que yo quiero tal vez es ser ajá, validado. ajá, ¿Ves? ajá. Entonces, Sí, o eso sea, es confrontar es confrontar. como Ajá, analizar ese, por qué es que uno cae, digamos, en ese patrón, exacto. por decirlo así. Ajá, Pero, por ejemplo, Dios, el Espíritu Santo y nuestra mente nos dan señal. ¿Cuál es esa señal? Por ejemplo, que a vos estás viendo es que tengo el carácter como le llama, o sea, hay alguna incomodidad que te lo trae al consciente. Entonces, ajá. desde ahí es donde nosotros trabajamos. No solo es Sí, decir, "Ah, ajá, vieras que estoy, impactada ah, porque, no sé si me permiten contarles un sueño que yo tuve. sí, Yo entiendo que Dios a mí me habla en sueños y hasta ahorita, o sea, yo había entendido una parte, pero no había entendido todo el sueño y hasta ahorita lo estoy entendiendo bien. ah, qué bueno. Vieras que yo me soñé que yo iba en un carro y Ujú, a la hora de que yo iba a dar vuelta a la manivela como que no me responde, pasa derecho y entonces ocurre un accidente, yo choco contra un poste. ujú, En el momento en el que yo choco, yo digo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque lo que yo dañé fue público, digamos, fue ujú, como un poste, digamos. Entonces yo decía, qué torta, ahora a mí me va a tocar pagar esto. ujú, Cuando yo me doy cuenta y vuelvo a ver así para el lado mío derecho, la que está en el carro es mi mamá. ujú, Y entonces se vuelve mi mamá y me dice, Joana, entonces yo le dije, uy, no, yo creo que yo voy a ir a la cárcel. ujú, Entonces ella se vuelve y me dice, no se preocupe, diga que yo fui la que ocasioné el accidente y yo voy a la cárcel por usted. Me dice, porque yo ya soy una persona mayor, ya viví mi vida y usted es una persona joven. Me dice, entonces yo voy a la cárcel por usted. Entonces yo me volví y yo le decía, no, mami, ¿cómo es posible? No, yo tengo que ser responsable y asumir mi responsabilidad. Yo tengo que pagar por lo que yo hice, le dije yo, ¿verdad? ujú, Y entonces ella me decía, no, yo voy por usted, diga que yo fui. Y entonces yo le dije, no, no, mami, yo voy a asumir mi responsabilidad y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer.
Entonces, ya me fui como para la policía de tránsito ahí. Ujú, La cosa es que al final todo el mundo se fue y me decían, es que la sentencia suya no ha llegado. ujú, Entonces yo dije, bueno, hey, como todo el mundo se fue, yo me voy a ir más adelante donde yo llego como a un edificio y en la parte de arriba salió una señora que yo entendí que era como la que daba las sentencias. ujú, Y entonces yo le pregunté y le dije, que es que yo quería saber cuál era la sentencia por haber ocasionado un accidente. Y entonces ella se volvió y me dijo, la sentencia suya es de 1180 días. ujú, Pero, y ya ahí terminó el sueño. Pero ahorita, digamos, lo que yo sí entiendo que Dios me estaba hablando era sobre de asumir la responsabilidad. ujú, Porque a pesar de que mami se estaba ofreciendo por asumirla por mí, o sea, ahora yo entiendo con esta enseñanza de que sí era, yo tenía que asumir mi propia responsabilidad por las cosas mías. ujú. Sí, exacto, y puede ser eso, Esa- también puede ser que hay algo dentro de la relación de ustedes que no se ha sanado y que hay que tomar pues la responsabilidad de sanarlo, algo que puede ser que pudo haberle generado mucho dolor en algún momento. Puede ser también. Ajá, sí, sí. Sí, lo Pero que me tiene impactada es que el sueño lo tuve hace poquito y viene esta enseñanza. Entonces yo digo, mira, sí. bien. Ok, Gracias. con gusto. Vamos a ver. Entonces ven cómo es la diferencia. Es la misma circunstancia, pero cómo la mentalidad es lo que define cuál va a ser la meta. En vez de por qué nos pasó, es qué debo hacer ahora. En vez de pensar que mi familia me limita, es, bueno, derribo el altar, o sea, los patrones de la familia y me posiciono como una nueva criatura. Soy el menor, no, no, obedezco porque aunque yo sea pequeño, aunque tenga pocos recursos, obedezco porque aunque sienta que no soy capaz, me está llamando mi Dios creador. O aunque yo sienta que no soy el apto, el idóneo, pues si Dios está llamándome es porque Él sabe, entonces voy para adelante. En vez de pensar en no puedo, es voy porque Dios está conmigo. Voy porque Él me llamó, porque Él sabe, porque es Dios todopoderoso. O espero a que todo cambie y la respuesta que debemos dar es empiezo cambiando lo que está bajo mi responsabilidad. Tal vez no lo puedo cambiar todo, pero cambio lo que tengo bajo mi responsabilidad. Y eso es asumir el poder, como estamos hablando. Ujú. Ok, vean este caso que es muy interesante, se los voy a contar. No sé si alguien sabrá quién es este Rajat Gupta, pero es un caso moderno que quise traerles sobre alguien totalmente externo a la Biblia de ese patrón de víctima. Resulta que este señor es un CEO global de McKinsey y Company, que es una de las firmas consultoras más prestigiosas de Estados Unidos. Él la lideró. Era miembro de la junta directiva de élite de Goldman Sachs, de Procter Gamble, de American Airlines. O sea, tenía un puesto altísimo, económicamente solvente, millonario, etcétera, etcétera. Dice que fue considerado una de las mentes más brillantes de Wall Street y en el 2012 fue condenado por trading, o sea, fue condenado por conspirar en la bolsa de valores. Cumplió 2 años de prisión federal, todo su prestigio se vino al piso y después de salir de esto, dio entrevistas y escribió un libro contando lo que le pasó. Entonces, él nació en la India, luego se fue a emigrar a Kenia y luego a Canadá. Él estudió pues en Cambridge y todo el tema. Y en el 2012, como dicen, como les conté, fue sentenciado a 2 años de prisión. Él, donde dice ahí qué fue lo que pasó, dice que según los fiscales, Rayat recibió información privilegiada sobre resultados financieros de empresas y los compartió con otro, con un fundador del fondo Galleon Group. Esa información le permitió que operaciones millonarias antes de que los datos se hicieran públicos. O sea, él utilizó la información que tenía para hacer movimientos millonarios. Entonces, un jurado lo encontró culpable de conspiración y fraude en la bolsa de valores. Y entonces fue, como les contaba, 2 años de prisión y multado con millones de dólares. El tema es qué fue lo que él dijo cuando salió de la prisión.
porque estamos viendo que él tenía un gran presente, él era súper famoso, era millonario, era una mente, de las mentes más brillantes de Wall Street, y cuando salió de la cárcel dijo, fui tratado injustamente, el sistema me falló. Los fiscales inventaron un caso para lograr una victoria. Mis abogados me aconsejaron no declarar, quería testificar, pero seguí su consejo. Raj Rajaratnam, que es el otro, el que también fue culpable, es la razón para la que terminé en prisión. Estoy aquí por tu culpa. Dijo, la crisis financiera necesita un culpable. Yo fui un chivo expiatorio. Un amigo no testificó a mi favor porque los fiscales ejercieron presión sobre él. Asumo toda la responsabilidad por no haber testificado en mi juicio. Eso fue lo que él asumió por no haber testificado, pero nunca reconoció ninguna falla, ningún error, no reconoció nada. Él lo que hizo es ceder la responsabilidad y señalar a todo el mundo. Entonces, es un ejemplo moderno de cómo la mente construye narrativas para evadir responsabilidad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan, Miguel? Esto es interesante desde el punto de vista financiero, porque cuando se mueven tantos millones y hay ganancias de hacia un solo bando, Ujú, y los perjudicados van a buscar un chivo expiatorio. O sea, así se maneja el mundo de los negocios. Y el que tiene más poder es el que más influye. Y para que haya pasado todo lo que pasó, siendo él o no responsable total de lo que pasó, él no asume la culpa, pero tampoco se defiende, ujú. asume todo. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás de todo eso? ¿Le convenía estar callado o le convenía defenderse, hacer público lo que estaba pasando? Que por un amigo, no sé, siempre es el cuento, Ajá, lo he exacto. visto muchas veces en carne propia, Ajá, ajá. lo he visto muchas veces. ¿Y Ah, cuánta gente habrá perjudicado con su decisión? Porque, o sea, está hablando ahí de que él no testificó y que no sé qué, pero usted sabe lo que es mover un ujú, montón de millones para que en la bolsa de valores, para que alguna empresa suba y otras bajen de valor. O sea, quiebran empresas por eso. La gente despidiendo, o sea, llevas al hueco a una empresa y o sea, cuánta gente no perjudicó también sus decisiones. Exacto. pero ese es el mundo que ellos se manejan, es un mundo de tiburones. O sea, el que más comillo tiene, el que más traga, vamos a decir por ahí. Exacto, pero Y lo más el importante tema. Ajá, perdón, dele, Miguel. no, sí, tranquilo, ya. Sí, entonces ahí Dime lo que ibas a decir. el punto es cómo la mente construye esas narrativas que evaden la responsabilidad y al fin y al cabo, eso desde el punto de vista sí, el tema de finanzas, pero cómo Dios puede ver a esta persona. O sea, es evidente que esta persona tiene un corazón duro, una persona que no cree que hizo nada mal, que probablemente tiene un altar personal de él mismo. Entonces, es una persona que está totalmente opuesta a la voluntad de Dios, porque nunca va a recibir el Espíritu Santo, pues no es responsable de nada. Pero sus actos dicen mucho de su relación con Dios. Así es Exacto. cada uno de nosotros, ¿no? Ajá. En la medida en que nosotros nos comportemos, es la experiencia o la relación que tengamos con Dios en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ujú. Pero Exacto. en este caso, el Dios de él es el... Ujú. Entonces, la mente de él revela un patrón de víctima. Él explica más de lo que asume, protege su imagen, protege su reputación, señala a responsables externos y mantiene su relato como víctima del sistema. Ujú. Ujú. Oye, a mí hoy el Señor me está, pero me tiene Es más, yo siempre digo cacheteando, y yo digo que con guantes de boxeo hoy. Ah, eso pasa mucho aquí, pero con amor. Sí, pero sí, qué lindo, porque yo creo que ver para adentro, Así cuando es. Jesús dice lo de, estás viendo la viga de tu hermano, pero no estás viendo la estaca de tu ojo, ¿verdad? Yo creo que ahí es muy claro que a Sí. veces nos cuesta mucho poder ver hacia adentro, Ujú. pero a veces
dice la palabra que el consejo de muchos es sabiduría, es una forma en la que uno puede también, porque yo soy muy peleona, entonces Ujú, yo un día dije, bueno, si mi mamá dice que soy peleona, si mi hermana dice que soy peleona, si mi hermano dice que soy peleona, ¿qué soy? Peleona. ujú, O sea, pero yo no podía ver que era peleona, yo creía que era que yo hablaba así, que todo el mundo me tenía que entender, ¿verdad? Entonces viene siendo lo mismo, yo soy víctima de mis hermanos porque yo no estoy peleando y no, debo ser responsable y decir, sí, realmente yo hablo peleando y soy como muy fuerte en tono de voz. Entonces creo que la sanidad viene a partir también del reconocer que hay algo en mí que debo cambiar. exacto. Pero también pedirle, esto se lo digo con mucho amor, el Espíritu Santo que nos muestre, porque eso no Ujú, es fácil de encontrar. O sea, dirás que yo a veces me costó mucho poder entender que había algo que yo tenía que cambiar, porque yo me siento que todo lo hago bien, ujú, ¿verdad? Y que trato, y tal vez en mi corazón la intención está bien, pero en mi actuar no. ¿Verdad? Entonces está la culpa impuesta, que también existe, ¿verdad? Que es ujú. sentir culpa por algo que vos no hiciste, alguien te la impuso, que A ver, esa es pero muy válida también. esas son las Está luces. la culpa, ¿ah? Esas son las luces que tu mente empieza a detectar y ahí es donde tienes que poner la atención. Pero La luz hacer, impuesta, la luz, ajá, digamos, también está el ser víctima y ser responsable, ¿verdad? Porque está el víctima y el responsable. O sea, esa- si yo tengo que elegir o soy víctima o soy responsable. ujú. Pero en esas claves que tu mente está despertando, es donde tienes que tomarlas, volver a verte con amor y empezar a buscarle el origen. Ok, Es ok. Sí, yo he muy estado orando, de hecho en el Salmo 139 al final, esa es una oración que he venido haciendo hace mucho tiempo, que dice, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en él perversidad y muéstrame en el camino en que puedo agradarte, ¿verdad? Porque a veces yo no puedo ver la perversidad en mi corazón, ujú, pero la tengo, ujú. la tengo. Sí, O sí. No, sea, la tienes y la tenemos todos. Entonces eso no es todos. tema, nada más. Pero como no la Eso. vemos, Ujú, porque nosotros no somos intencionalmente malos, más cuando conocemos del Creador, ¿verdad? ujú, ujú. Tratamos de hacer las cosas bien, pero al que es bien para nosotros también. Y que es el bien de Dios, para eso está la palabra, para yo ir a la palabra y saber que no es lo que yo quiero, es lo que Él dejó ahí, que es el bien. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Entonces veamos a ver estas dos respuestas comparadas. Dice David versus Rayat. Vea qué combate. Entonces, el enfoque principal de él fui tratado injustamente, el sistema me falló. David dijo, he pecado contra ti solo. Él explica la causa, dijo, los fiscales inventaron aquí y allá. David solo reconoce su culpa sin explicar, sin justificar, sin negociar. Rayat señala a otros, David no culpa a nadie, no busca responsables y asume personalmente. Él atribuye a circunstancias, David no. Él delega las responsabilidades, David no. Y el resultado espiritual es que David recibe el perdón y es restaurado y tiene un corazón nuevo. Ese es cómo, cómo se ven y cuál es el resultado espiritual después del proceso y después de detectar estos patrones de victimización. Ay, qué bonito, porque siempre después de estas sesiones va uno con el corazón movidito. Sale uno Exacto. así. Sí, exactamente. Entonces, vea, aquí les voy a dar un regalo. Es este radar de victimización. Entonces, vea, ahorita, tanto Joana como Jennifer y también nosotros hemos comentado ciertas claves que el cerebro empieza a detectar, como este del carácter de que tengo un carácter fuerte o el tema con la mamá o el tema con los hermanos. Entonces, eso ya es la luz. Entonces, ese pensamiento como este van a pasar por 5 filtros. El primero es, ¿a quién estoy señalando? ¿Estoy señalando a los hermanos o estoy señalando algo que estoy haciendo yo? ¿Qué estoy justificando? Estoy justificando que estoy, por ejemplo, siendo grosero o estoy actuando mal o estoy justificando que no asumo una responsabilidad o estoy justificando que no estoy actuando como debería justificar, como debería actuar o estoy justificando alguna X, ¿verdad? Luego, ¿qué responsabilidad estoy evitando? ¿Cuál es la responsabilidad que estoy evitando? El tener que negociar, el tener que hablar, el tener que resolver temas de las relaciones familiares,
el tener que resolver temas de finanzas, es qué es lo que estoy evadiendo. Luego, ¿qué decisión puedo tomar hoy? ¿Qué es lo que hoy puedo hacer para que las cosas cambien? Y número 5, ¿qué haría una persona guiada por el reino en esta circunstancia? Entonces, qué sé yo, si mi mente está en, en que estoy viviendo una situación económica porque eh, un socio me hizo una mala pasada y tuve un problema económico. Entonces, ¿estoy señalando al socio o estoy señalando lo que pasó? Entonces, bueno, creo que estoy señalando lo que pasó. ¿Qué es lo que estoy justificando? Que no asumí la responsabilidad y no asumí que no decidí bien o no asumí que hice mal las cosas. ¿Qué responsabilidad estoy evitando? Exactamente eso. No asumir el, la mayordomía y la gobernanza, que es lo que Dios nos pone a que tengamos. ¿Qué decisión puedo tomar hoy? Bueno, hoy decido renunciar a señalar a otra persona y decido dar pasos para decidir correctamente sobre mis finanzas. ¿Qué haría una persona guiada por el reino en esa circunstancia? Pues llenarse de Dios, orar y actuar. Eso es como se ve en la práctica este radar de victimización. Y puesto en bonito se ve así. Entonces, este se los vamos a pasar ahí en el chat, por supuesto, que es que cada pensamiento va a pasar por esos 5 filtros. Entonces, esos que ustedes han detectado, que han dicho en sus comentarios, es a quién estoy señalando, estoy viendo a otros como la causa de mi problema, qué estoy justificando, cuál es la responsabilidad que estoy evitando, qué decisión puedo tomar hoy y qué haría una persona guiada por el reino en estas circunstancias. ¿Cuáles son las señales de alerta cuando aparece un es que, si ellos cuando cambien, no puedo porque, o siempre me pasa, o tengo que, o nunca pude, etcétera? Entonces, cuando aparece en este tema, cuando aparece cuando estemos analizándonos a nosotros mismos, dijimos, respiramos, hacemos una pausa y observamos y hacemos con amor, nos volvemos a ver y hacemos esa confrontación que es la que estamos hablando. ¿Ok? Y podemos hacer una pregunta de pivote que es, si Dios quitara todas las excusas, ¿qué quedaría pendiente de obedecer? Vea qué buena pregunta. Si Dios quitara todas las excusas, ¿qué es lo que tengo que obedecer? ¿Dónde es que tengo que actuar? En amor y en obediencia. Ok, vamos a ver, son las 9:02. Ok, quedamos ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy hermoso. Eso, Chulita. Cris, amigo, ¿estás por ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido? ¿Estás con Samuelito? Creo que o no estás todavía. Ok. Joa o Jennifer, ¿cómo lo vieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, muy linda la enseñanza, sinceramente. Ah, Eh, bueno, me me, alegro. me aclaró muchas cosas que tenía ahí como dando vueltas en la mente hace tiempillo Ujú. y ya como que ya voy enfocada. Para Sí. esta semana ya estoy enfocada. Estas sesiones es como cuando uno agarra un fresco de chan y lo revuelve. Entonces todo empieza como a llegar al consciente. Pues ahí es donde nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de tratar cada cosita que la mente nos detecta. Y Ahora, si nosotros hacemos esto, pues vamos corrigiendo y vamos avanzando. Sí. ahora ya que ella estaba hablando de eso, una de mis mejores amigas, ella también dice lo mismo, que tiene un carácter fuerte y yo no le puedo decir lo que Dios ha cambiado en ella y siempre se lo hago ver Ujú. porque es increíble la paciencia que tiene ahora, como ella antes, si alguien hablaba y se extendía mucho en lo que estaba diciendo, ella le decía, la paraba y le decía, pero al grano, dígalo rápido, no de tanta vuelta, y era fuerte a veces con la Ujú. gente, y yo veo ahora el gran cambio que ella hace y el esfuerzo que hace. Y se Ujú. lo digo a ella porque Dios, si ella tiene ese corazón tan lindo y tan dispuesto, Dios va a hacer ese cambio y la gente que está alrededor suyo lo va a ver. Ajá. Porque yo cada vez que veo a mi amiga, yo le digo, wow, Laura, ¿te acuerdas tal cosa?
Ujú, yo se lo puedo ver, ¿verdad? Y yo veo esa paciencia y cómo ella, todas esas cosas que ella antes decía, las ha ido modificando. ujú. Muy bien, qué bueno. Estamos. ¿Algún otro comentario? Buenas noches, no estuvo precioso. Eso, qué bueno. Muy lindo. Y para mí también fue ayer de casualidad, esta me dijeron, usted tiene que derribar fortalezas mentales y yo creo que esto me va a ayudar mucho. Ajá. Eh, Usted manda las Filipinas al grupo para uno tenerlas para, es que digamos, yo lo hago en el teléfono, entonces la letra me queda muy pequeña. Claro, yo lo Entonces, puedo como para compartir. poderlo imprimir. Ujú, Ok, sí. muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Moni, ¿quieres hacer la oración? Ujú, Sí. ujú. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Dios.